Soy Ariel Pioli, músico y docente. Músico porque en vez de darme una pala, me dieron una guitarrita. Y tengo 2 hijos y todavía sigo bien. Bueno, la música yo la voy a poner dentro de lo que es el arte para mí. Significan varias y diferentes cosas. Por ahí puede ser como una especie de vocación o un designio, qué sé yo. Hay gente que dice eso. Yo no creo que sea tan así. Es por ahí un camino que uno elige, que lo va viendo y lo va eligiendo a medida que de alguna forma se va adentrando en él. Lo veo también como una actividad muy solitaria, en algún punto extremo, pero tomando palabras que no son mías, lo veo como una especie también de maldición. Como dijo Paco de Lucía, dice, yo sufro como loco tocando la guitarra. Y es verdad, es una actividad totalmente solitaria, de abstracción, de alejamiento de un montón de cosas. Obviamente estoy hablando de, qué sé yo, de aquellos que son por ahí profesionales, pero bueno, el que sigue este camino y de alguna forma se dedica de lleno a él, tiene que saber que es así, que va a tener que dejar un montón de cosas de lado y que lo que por ahí, los 3 minutos que dura una canción, conllevan años de esfuerzo y de trabajo y de sacrificio. Mi primer recuerdo así vinculado estrechamente a la música debe ser que cuando me mandaron a estudiar guitarra. Puede ser alguno también de la escuela, pero cuando me mandan a estudiar guitarra, obligado, cosa que no hay que hacer, y no he hecho culpas, ese fue el primer recuerdo que tengo así bien fuerte, ¿no? El hecho de que era algo que si bien me gustaba, una cosa es que a uno le guste tocar o jugar con algún instrumento y otra cosa es ir a estudiar. Y yo iba del maestro de Orlando, de Ludueña, y fui un tiempo, así medio a regañadiente, iba, no estudiaba, Orlando me marcaba en los libritos, me quedaba siempre en la misma lección, se daba cuenta que no estudiaba hasta que empecé, yo iba en la gringa, en el colectivo de acá urbano, y me quedaba en la Plaza San Martín. Entonces más o menos calculaba el tiempo que duraba la clase y después me volvía. Y lo hice varias veces hasta que, bueno, Orlando la llamó a mi vieja preguntándome qué pasaba. Mi vieja obviamente no sabía que yo no estaba yendo. Y me dice, señora, no lo mande más. Con buen tino, Orlando, aparte, buen maestro. Dice, no mande más a este chico que no le gusta y no quiere. Así que bueno, eso abandoné. Te estoy hablando de cuando tenía, no sé, 10 años, 11, una cosa así. Ese es el recuerdo, digamos, mi primer acercamiento obligado con la música. El primer encuentro placentero con la música yo creo que es el de oyente, de siempre, y le pasa a cualquiera, más allá de que toque o que se dedique o que haga algo con la música. El primer, o uno de los primeros recuerdos así bien placentero que tengo con la música, también de adolescente, cuando había en la galería una sala que entre muchos músicos, no me acuerdo si la alquilaban o era de alguien o la prestaban, y ensayaban. Estoy hablando de, qué sé yo, del Ricky Fregoni, de Ike, de Félix, de toda esa gente que para los que éramos adolescentes en esa época, qué sé yo, en el año, ponele, no sé, en los 80, los primeros 80, estaba muy marcado porque eran los primeros grupos de acá. Y era la gente que de alguna forma movía el tema de la música, cuando obviamente no existían ni las redes ni nada de eso. Entonces lo que se veía y se escuchaba era en vivo y bueno, ahí fue donde caí en esa galería, en ese sótano, y también empecé a tocar un poquito. Era una guitarra, no recuerdo cuál, y no recuerdo si estaba en mi casa o después sí me compraron alguna guitarra.
mi abuela, la única guitarra que conservo de chico es una que compró mi abuela. Es una guitarra acústica que me compró mi abuela hace mucho, que la conservo, que no sirve mucho como instrumento, pero sí la conservo. Y antes tenía alguna otra guitarra. Pero sí, el instrumento que hubo familiarmente en mi casa era ese, era la guitarra. No había otro. Sí, sí, yo recuerdo que en mi casa se escuchaba tango, en mi casa se escuchaba más por el lado de mi vieja, en mi casa se escuchaba Beatles, ahí fue donde descubrí los Beatles, creo que paré la oreja realmente la primera vez ahí, y se escuchaba música así como de cantautor, de Serrat sobre todo. Creo que esos son los primeros recuerdos que tengo, escuchar tangos en orquesta, escuchar Beatles y escuchar Serrat. Esos son los recuerdos sonoros que tengo de mi infancia. Y uno se cree que los mató el tiempo y la ausencia. Pero su tren vendió boleto de ida y vuelta. Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosa en un rincón, en un papel o en un cajón. Como a un ladrón te acechan detrás de la puerta. Te tienen tan a su merced como hojas muertas que el tiempo arrastra allá o aquí, que te sonríen tristes y nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve. Algo así. Yo, cuando terminé la escuela secundaria, que ya estudiaba un poquito de música, pero así bastante informalmente, ya rascaba la guitarrita, iba a estudiar, inclusive en la época de los cursillos para ingreso a la facultad y todo, había hecho el de abogacía y lo había hecho y ya estaba prácticamente adentro, pero un día le digo a mi vieja sobre todo, mira, voy a estudiar abogacía y música. Creo que ya sabía que no iba a ser y música, iba a ser música. Abogacía la iba a correr, cosa que hice. Y que mis viejos, en una época donde no era habitual estudiar una carrera de esas, porque siempre está ese prejuicio de qué vas a hacer, de qué vas a vivir, o sea, estudiar esto y lo otro y aquello, me hicieron creo que el mejor regalo de mi vida y me dijeron, bueno, que sea lo que sea, cosa que me parece que hay que transmitir también y hay que dejar, ¿no? De la libertad de la elección. Y si bien no aconsejo el camino que hice, no relacionado a la música, sino relacionado a la ortodoxia de la enseñanza y a los lugares por donde uno pasa, si bien ahora hay infinidad de otras posibilidades, en ese momento yo fui digamos, creí ir al lugar de mayor excelencia que había, que era la escuela de música de la facultad, y creo que también lo es. Lo que pasa que uno por ahí no tiene claro lo que quiere o por ahí no sabe lo largo que va a ser, lo sacrificado que va a ser. Y a lo mejor es verdad que en ese lugar, digamos, como, a ver, no voy a ser políticamente correcto, pero y se dice, ¿no? Te ponen un palo en el culo. Y uno cree que, viste, que yendo ahí va a salir, no sé, concertista o algo. Digamos, y la excelencia por ahí, si bien te la dan los lugares donde uno transcurre, donde uno está, también pasan por uno. No,
no, si volviese y tuviese la posibilidad, no repetiría algunas cosas, no andaría por ahí algunos caminos que están, si bien que en ese momento era todo mucho más estructurado que ahora, eso es verdad. Yo estoy hablando de los años 80. Era mucho más estructurado que ahora. Ahora se enseña tango, música popular, cosa que en ese momento no. Era como ir a una escuela europea. Era eso. O sea, te enseñaban el folclore prácticamente, el folclore nuestro prácticamente no existía en los programas. Uno aprendía de la música occidental europea, desde lo que era el análisis hasta lo que era la escucha, hasta lo que era la interpretación. Y por ahí lo que uno trae, que es, por ejemplo, el tango, el haber escuchado el tango, todo, pasaba de largo. Entonces, digamos, pasa un poco eso. Yo creo que mayoritariamente no. Conozco y ahora quizás sí, porque ahora, digamos, aquel que más o menos se mete en esto, sabe que, por ejemplo, con la guitarra, tenés que ser Maradona, ¿viste? A lo mejor el bandoneón, que es también extremadamente difícil, te abre otro arco de expectativa y de laburo. Y entonces podés llegar a elegir estudiar tal instrumento, porque con ese instrumento yo puedo hacer tales o cuales cosas. Yo, digamos, no lo elegí, digamos, cayó, quedó y seguí. Aunque cuando empecé a estudiar, estudiaba guitarra y violín. Lo que pasa, y volviendo a la pregunta, lo que yo te decía antes, la maestra, la profe de violín, yo me acuerdo que éramos 2 o 3 que estudiábamos guitarra y también estábamos interesados en el violín. Fuimos 2 o 3 clases y nos echó prácticamente. Porque empezó, ustedes no pueden estudiar 2 instrumentos, porque para 2 instrumentos tienen que estar 24 horas estudiando, tienen instrumentos, no tienen instrumentos, viste, ya está el prejuicio. Entonces, nos dio 2 o 3 clases y prácticamente nos rajó en la escuela esa de la época que te estoy hablando yo. Pero sí, calculo que se puede elegir un instrumento, o empezar con un instrumento y seguir con otro. Me parece que no hay inconveniente en eso. A veces tira mucho un instrumento. Qué sé yo, la guitarra es una cosa, es el instrumento más popular, por ahí el más accesible, y generalmente el pibe que arranca con guitarra, a estudiar música. Pero sí se puede elegir, sí se puede elegir. En mi caso no lo elegí. En mi caso, ya te dije, cayó, pero sí se puede elegir. Bueno, mis maestros fueron, como dije antes, Orlando Ludueña, al que considero un gran maestro, de muchos, creo que de todos aquellos que tenemos, no sé, una cierta edad y estudiamos acá al principio, es maestro creo que de todos. El único, o por lo menos el único que yo conocí acá de esa época que tenía una formación realmente académica y sabía y enseñaba, digamos, como se dice, por música, ¿no? Con método, con libros, con partitura. Y bueno, después salto, porque yo te digo, estudié cuando me mandaron de chiquito, después un poquito terminando la secundaria, y después ya salto a la Escuela de Música de la Facultad de Rosario, y ahí tengo como maestro, que también es maestro de varios, inclusive de acá de músicos de Casilda, a Víctor Rodríguez. También un gran maestro y un gran guitarrista. Y después, bueno, tuve gente con la que he hecho cursos, como, no sé, como Ernesto Vitetti, como Walter Heinze, como Eduardo Isaac, gente conocida dentro de la música, dentro de la digamos, de la guitarrística. Y bueno, y después los otros maestros que no eran relacionados al instrumento, ¿no? Que te enseñaban análisis musical, historia de la música, audio perceptiva, etcétera, ¿no? Que era toda la gente, digamos, que formaba parte del cuerpo docente de la escuela de música. El tema de grupos, a ver, en mi caso es un casillero casi vacío, porque estudiaba guitarra, solista, si bien tuve grupo, como te decía, en el sótano, pero así grupos muy
muy de garage, muy improvisado, prácticamente no teníamos instrumentos. Y después sí, tuve grupos, los que se llama grupo de cámara, donde son, digamos, pequeñas agrupaciones, guitarra piano, guitarra violín, guitarra flauta, que, digamos, de alguna forma también estaba impulsado porque era una imposición, o sea, era una materia dentro de la carrera, que era la música de cámara, la formación de pequeños grupos. Y esa tuve varios, pero eran más que nada grupos de estudio. Si bien por ahí tocábamos, hicimos algunas cosas, pero eran más grupos de estudio. Después sí, tuve por ejemplo, en una época hacíamos el repertorio de Silvio Rodríguez con Ike Lotti, Willy Caviglia, Nero Corbalán, Andresito Acosta. Uno se iba juntando, aparte no éramos tantos acá, ¿viste? En esa época. Después, bueno, hice Bossa Nova, con Giselle Nigro, con Ike, pero así grupos de mucho tiempo y muy estables así no he tenido. Lo lamento porque es una cosa que me va a quedar en el haber, o no, pero por lo menos hasta el día de hoy no es algo que yo pueda decir, bueno, tuve tantos grupos, o con este grupo tuve tanto tiempo, hicimos tantas cosas, no. Generalmente hice cosas solo. Un músico es cualquiera, es cualquier persona que de alguna forma pone de manifiesto o ejercita su sensibilidad a través de cantar, tocar o algo, pero no considero que sea nada excepcional, y ese es el error, o por ahí es digamos, el mal en el que caemos, me pongo dentro, aunque trato de salir de ese lugar, creerse algo especial por tocar un instrumento, por cantar, y donde entra a jugar una cuestión de ego totalmente contraproducente, porque obviamente que la música no tiene nada que ver con el ego, en absoluto. La música es un canal, es algo que se puede decir, o son cosas que se pueden decir a través de, pero que no tienen nada que ver. Cuando digamos el ego le gana a la música, no sirve para nada. Si bien toda actividad que tenga que ver con el arte y la música, el que la hace, el tipo que la hace primero para sí mismo, porque me parece que no tiene escapatoria, es una necesidad imperiosa de hacerlo. Ahora, cuando esa necesidad imperiosa de hacerlo pasa por mostrarse o pasa por subirse a un escenario para que lo aplaudan, me parece que no es el camino ni llega a ningún fin eso. O sea, redondeando, ¿qué características tiene que tener un músico? Ser humilde. Creo que es la única. Y también ser humilde, ser solidario y ser empático. Y no subir ningún escalón. Me parece que esa. Mis gustos musicales, bueno, yo ponele cuando era adolescente me gustaba esto. ¿Sí? Ponía Deep Purple y me volvía loco. Me sigue encantando Deep Purple. Y todas esas bandas de rock progresivo me encantan. Pero después sí tuve una apertura, que eso, como dije antes, algunas otras cosas que no eran tan buenas de la escuela de música, te abre así la cabeza musicalmente, bueno, y empezaba a escuchar, qué sé yo. Un concierto para laúd o guitarra de Vivaldi, ¿no? Y empezaba a escuchar Bach, y empezaba a escuchar Rachmaninoff, y empezaba a escuchar a Tchaikovsky, y empezaba a escuchar y a ver a una maestra como Marta Varela tocar un fragmento de una obra de Mozart en el piano, y diciéndonos cómo era, y ahí
obviamente se me abre un poco la cabeza y empiezo a escuchar otro tipo de músicas. Si bien, como te dije antes, lo que me gustaba de pendejo, de chico, me sigue gustando. Las bandas de rock de los 70 son a masa, son espectaculares. Zeppelin, Purple. Y yo, bueno, la banda mía de toda la vida y la que pongo primero todo por una cuestión subjetiva y personal es King Crimson, que me parece lo más, de lo más, de lo más para mí. Y después, bueno, empecé a escuchar, obviamente, también escuchaba guitarristas no solamente clásicos, sino guitarristas eléctricos, y es por ahí lo que también sigo escuchando ahora. Pero, digamos, ha habido obviamente una evolución y hay cosas que me siguen gustando desde siempre. Lo que sí, yo lo dije antes y ahora lo hago, yo hace mucho tiempo que, digamos, no me considero un guitarrista, en el sentido de que te estoy hablando de mínimamente 20 años, de acá para atrás, que no tuve una apertura de gustos musicales, sino que tuve, digamos, una especie de apertura hacia las otras artes. Y ahí me empezó a gustar las cosas combinadas, me empezaron a gustar la música con la poesía, la música con la imagen, el teatro con la música, todo eso mezclado y la fusión de esas cosas, que es lo que hice por eso hace tanto, digamos, no me considero un guitarrista porque, digamos, no estoy enteramente dedicado, si bien es el instrumento que toco, aparte de por ahí de tocar un poco el piano porque he estudiado también, no me dedico de lleno a esto y me interesan también otras cosas. Y todo lo último que he hecho tiene que ver con eso, tiene que ver con, como te decía antes, con la música, con las imágenes, con las palabras, con las situaciones, con generar conceptos artísticos que vayan más allá de lo estrictamente musical. Si bien obviamente me encanta y lo hago, pero me genera más goce y me genera mucho más interés el mezclar y fusionar las cosas. El poder armar un proyecto donde esté la música con la palabra, con la imagen, con el gesto, y digamos, eso es lo que me interesa desde hace un tiempo. Guardo, ¿no? Blackbirds singing in the dead of night. They those broken wings are learned to fly. All your life you can only wait in from this moment to arise. Blackbirds singing in the dead of night. They those broken eyes are learned to see. All your life you can only wait in from this moment to be free. Blackbird fly, blackbird fly into the dark of the night, black night. Algo así terminaba. No me acuerdo. Lo más difícil para el músico es sostener el esfuerzo, es mantener la continuidad, es el no abandonar, el no claudicar, es el no creérsela. Lo más difícil para el músico es eso, el no creérsela, el mantener el sacrificio, y
Y bueno, y seguir. Y seguir, y seguir, y seguir hasta que, qué sé yo, que pase algo o no pase. Porque el fin de todo esto no es la tapa del disco, ni el afiche en el teatro. Para mí, va por otro lado. Lo otro llega o lo otro es consecuencia, pero no puede ser fin. Estaba yo de visita y había ido a hacer un par de cositas también con la música, un par de jingles a Quito, Ecuador. Y, y mi amigo con el que estaba viviendo inauguraba un local de una de sus casas de comida. Y me dice, estaría bueno que vengas a tocar algo. Y bueno, digo, sí, obvio, claro que sí, cómo no. Pensando, ¿qué iba a tocar? Digo, porque no. Yo más o menos me imaginaba cómo era el local y cómo, no puedo tocar algo, voy a tocar música clásica, qué sé yo. Yo pensaba. Bueno, cuando llego, estaba todo cerrado y cuando abren la puerta del local, había así como una especie de mesa donde estaban todas las cosas, digo, una jarra con agua, un crucifijo, qué sé yo. Y digo, ¿qué es esto? Obviamente iba un cura a hacer la bendición del lugar y qué sé yo. Entonces, bueno, cuando yo ya ahí no sabía qué iba a tocar. Y cuando, pero sinceramente se me había hecho un blanco porque la situación, digamos, era como que me sobrepasaba un poco. Y cuando me tocó la hora de tocar, toqué un poquito de Samba para olvidar, que el cura la conocía. Entonces, digamos, es como que la cantamos un poquito a dúo. Y otra, bueno, la más terrible que me pasó, o por lo menos, no terrible, pero, o sea, ahora la veo y me cago de risa, pero una vez en una fiesta también, porque yo no soy cantante, yo canto como vos, como cualquiera, canturreo, digamos. Y me dice, era un cumpleaños de una mujer mayor, y me dice el yerno, dice, ay, quiere que vayas a cantar una canción que nosotros hicimos, que se llama Los Enamorados, una canción de Jairo. Los enamorados se besan de frente, se miran de lado, caminan despacio, una belleza de canción. Dice, pero llega temprano porque tiene que ser lo primero. Entonces, yo llegué más o menos a la hora, pero se ve que se había adelantado. Y me dice, no, ahora tenés que esperar que termine el mago y los imitadores. Y bueno, digo, qué sé yo. Bueno, a fin de cuentas que esperé un ratito de parado en la puerta, pues me hicieron entrar, me senté en una mesa y bueno, y empezamos así, también un día como hoy, un día no frío, y empezamos a tomar por el frío. Yo empecé a tomar, tomé y tomé. Cuando me llegó la hora de cantar Los Enamorados, ya estaba bastante ebrio, por decirlo bien. Y bueno, y salió. ¿Cómo salió? Después la mujer vino, me dio un beso todo, pero no creo que no quise ver nunca un registro de eso porque me parece que es medio así como tragicómico. Después tengo funciones para un espectador, tengo varias. Pero también tengo de las lindas, ¿no? De haber compartido festivales con mucha gente y haber tocado, haber disfrutado, digamos, de algunos momentos de la música. Pero me acuerdo de esas cosas, porque se ve que me dieron más placer esas, porque, digamos, no va por el lado del ego, dice, esa vez que toqué tan bien. No, a lo mejor nunca toqué tan bien, pero me acuerdo de esas cosas porque me produce mucha felicidad y ahora mucha alegría. No creo, estoy seguro, de que alguien te dice, tocame esta canción, que es mi canción, que puede ser tu vieja, puede ser, no sé, una mujer, puede ser un hijo. Y bueno, eso también, algunas de las cosas me pasaron con los chicos también, de haberles cantado cuando eran re chiquititos, haber compartido canciones cuando tenían apenas
algunos añitos. No tiene nada que ver con escenario ni con nada. Tiene que ver con eso, tiene que ver con el hecho de poder haber compartido un poquito de música con alguien con el que uno ha tenido una relación estrecha. Varios significativos acá en Casilda. Bueno, uno muy reciente, de Escalandrum, acá mismo en el teatro. Y uno con el que más me emocioné, creo que de todos, pero no de Casilda, de todos los que vi en mi vida, que han sido muchos, por suerte, fue con el Chango Espacio. Cuando vino el Chango Espacio acá al teatro también, me fue una emoción muy, muy grande, aparte de ser un musicazo y hacer una música increíble, me pareció tremendo recital, tremendo recital. Varios acá, vos me dijiste locales, varios acá en Casilda también. No sé, con Jairo, el Tata Cedrón. Bueno, acá por el teatro ha pasado mucha gente muy, muy buena, muy talentosa. Pero si me tengo que quedar con uno, me quedo con el del Chango. Y casi todos los adjetivos podrían ser con I. Me considero imperfecto, inseguro. No sé, por ahí creo que soy empático, y creo que, volviendo a preguntas anteriores, trato de desterrar el ego desde todo punto de vista, sobre todo desde lo musical. Y como un tipo totalmente común. Un músico más, totalmente común, obviamente con mi experiencia, con alguna formación que tengo. Me considero más, como te decía antes, alguien que va o que aspira a cosas que tienen que ver, que están ahora más allá de la música. Me considero que tengo, digamos, voy a ser un poco vanidoso, cierto gusto estético, y puedo escuchar y ver algunas cosas, y como músico me considero, ya te dije, común como cualquiera, no, sin ninguna capacidad especial. Si bien traté siempre de que esa capacidad, si la hay, fuese en aumento, porque la trabajé y la traté de estudiar, y me considero un músico compañero de los músicos o un artista compañero de los artistas. Me interesa mucho el trabajo de los artistas, por eso creo que soy buen público, por asistencia, digamos, y por observar y no criticar antes de ver o escuchar, y si la crítica tiene que ir a quien vaya, y que no sea destructiva en ningún caso. Y me considero también inquieto y buscador de cosas. Eso relacionado al arte. Sí, todos los días. Mientras me cepillo los dientes. Todos los días me pregunto, ¿cómo puedo cambiar mi vida? Es más, a veces digo, mira qué buen asado que podríamos hacer con esta madera. Pero después digo, no, pobre nogal o pobre caoba. Sí, obviamente, sí. Sí, pero digamos, excede a lo artístico, a lo musical. Sí, claro. Me hubiese gustado, o me gusta, o me gustaría, lo voy a poner en potencial y en futuro, que llegue algún momento en el cual uno podría vivir de hacer alguna cosa relacionada al arte. No me refiero a tocar la guitarra, me refiero, qué sé yo, a la producción, me refiero a
a la gestación de cosas, me refiero a, no sé, a escribir algo, me refiero a, o sea, si bien, como te dije, no me considero para nada especial en la música, creo que tengo algún tipo de capacidad como para generar cosas. Entonces, por ahí, el cambio, lo que me preguntabas vos, ¿cómo cambiaría mi vida en relación a eso? Sería haciendo algo que me pueda generar, además de placer, la posibilidad de que se transforme en un trabajo o en una cuestión laboral. Bueno, voy a tocar este tema porque se ha tocado mucho en esta época, en la pandemia, si bien fue escrito anteriormente, voy a tocar un fragmento y creo que no es significativo para mí solamente, sino que es significativo o tendría que serlo para todos y para el momento. Se llama Fragilidad, es un tema de Sting y habla de lo frágil que somos y digamos, y de que caímos en la cuenta de que es así, y que puede pasar cualquier cosa. Sería una versión instrumental, no sé la letra, pero ese es un tema que me parece muy significativo para el hoy. No me acuerdo el nombre del tema, pero era bueno, un poquito de algunas cosas de bossa nova que tocaba en ese momento. Y, a ver. Piano. The Long and Winding Road, The Beatles. 3 de un par perfecto de King Crimson, Pat Metheny. David Coverdale, King Crimson. Paco de Lucía en el Teatro del Círculo en Rosario. La antología de poemas de Borges. Bergman, El Bolsón, el próximo. Blackbirds singing in the dead of night. Ladies broken wings, I learned to fly.